Feliz sábado, bienvenido al invitado especial. Bueno, como le dijo Carolina, vamos a hablar de dos temas importantes, que es la parte vascular, la hemodinamia, que tienen un porcentaje bien alto en el examen de física. Lo han subido porque, bueno, ven el uso y realmente lo que vamos a ver aquí lo modificamos con bastante frecuencia en el equipo. Entonces, bueno, eso, las preguntas han cambiado, le han dado más peso ahora a las cosas de física que realmente interesan que el sonógrafo maneje con más detalle. Hay muchos alumnos aquí de RBT, que bueno, aquí vamos a repasar la física, no vamos a hablar de patología como tal, porque ya eso es más contenido de RBT. Eh, Sin embargo, me gustaría que los que vieron esta clase en RBT les den oportunidad a los chicos nuevos de física cuando les hagan una pregunta, sobre todo cuando estemos hablando del efecto Doppler, de lo que significa el número 2. Los de RBT ya saben eso, pero denle oportunidad a los que no están haciendo, perdón, RBT, para ver si ellos captaron la idea, ¿ok? De resto, todos son bienvenidos a comentar y a dar sus opiniones y a hacer sus preguntas. Entonces, bueno, vamos a hablar de la parte vascular, ¿ok? Eh, Debemos recordar que cuando nosotros hablamos de lo que es el ultrasonido, eh, debemos recordar que es un método de imágenes que utiliza ondas de sonido. ¿Okay? Por eso unos pacientes a veces preguntan, ay, el ultrasonido, eso me da radiación. Ya sabemos que no, que son ondas de sonido que entran dentro del cuerpo. Esas imágenes viajan a través del cuerpo a una frecuencia ultrasónica, por eso tienen ese nombre. Ahora, eh, el sonido audible para nosotros es de 20 Hz a 20.000 Hz o 20 kHz. Ese número necesito que se lo aprendan. El sonido audible humano es de 20 Hz a 20.000 Hz o 20 Hz a 20 kHz. Todo lo que sea por debajo de 20 Hz es infrasonido y todo lo que es por encima de 20.000 Hz o 20 kHz es ultrasonido y es en este rango que el ultrasonido como método diagnóstico de imagen se maneja, ¿okay? Por encima de los 20.000 Hz. Fíjense que nosotros hablamos de megahertz, ¿okay? 18 megahertz, los transductores de alta frecuencia. Entonces, fíjense cómo es la onda ultrasónica, ¿no? Entonces, esta escala es súper importante que la sepan. Aquí es para hacerles como un recordatorio de que hay ciertos animales que tienen características especiales en la audición y, por ejemplo, el infrasonido, que es por debajo de 20 Hz, es audible para los elefantes. Nosotros, los humanos, de 20 a 20.000 Hz y por encima de 20.000 Hz, ya sabemos, es ultrasonido, donde los murciélagos tienen esa capacidad de enviar las ondas y esa es su forma de localizar los obstáculos que tienen adentro, en las cuevas, en las cavernas. Ellos se manejan con ultrasonido para volar y saber dónde hay obstáculo y no chocar, ¿no? Entonces, bueno, recordamos que la onda de sonido se produce, uno lo ve así tan fácil y uno dice todo lo que hemos estudiado para que esa onda salga y se regrese. Bueno, sabemos que el ultrasonido produce las ondas y las envía al cuerpo. Luego esas ondas pasan por muchos procesos que hemos visto. Viene posteriormente la onda de retorno y esa onda de retorno, que también va a tener un procesado muy importante, a la final va a formar una imagen, que es lo que nosotros vamos a ver. ¿Okay? Una imagen que formaron las ondas al atravesar el cuerpo. Entonces, nosotros, esto es lo común, ¿ok? En modo B, enviamos la imagen, poco de retorno, se formó la imagen. Muy bien. Generalmente cuando este objeto u órgano, supongamos que es esta línea morada, es fijo, como el hígado, los riñones, la vesícula, la tiroides, no se andan moviendo por el cuello, sino son órganos que están fijos. Entonces, enviamos la onda y viene el eco de retorno y se forma la imagen. Pero existe otra manera de que el ultrasonido procese las ondas cuando un objeto está en movimiento.
yo tengo aquí mi fuente emisora que está fija, ¿ok? Que es el transductor. Fíjense que estoy enviando esta onda, pero esta onda va a chocar con este carro, que este carro se está moviendo. Entonces él me va a regresar una onda distinta, de frecuencia distinta, porque él se mueve, él se acerca a la onda que estoy enviando y regresa una onda diferente. No es lo mismo esto a un objeto fijo que el envío de ondas a un cuerpo o objeto en movimiento. En nuestro cuerpo vamos a ver qué estructuras están en movimiento todo el tiempo. ¿Qué se nos está moviendo en el cuerpo todo el tiempo? El corazón, la sangre, ¿no? La sangre, ya, el corazón, muy bien, y la sangre, los glóbulos rojos, todo. La sangre está en constante movimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar la parte vascular, el comportamiento es distinto que cuando evaluamos en modo B los órganos, porque ese objeto que el ultrasonido va a evaluar es un objeto que está en movimiento. Entonces, él nos va a dar una información extra específica, es a un mundo aparte. ¿Qué modo es? A ver, de los modos de ultrasonido que hemos visto, el A, el B, el M, ¿qué modo es el A? Modo B. Muy bien, este es un modo B o 2D, o escala de grises, ¿cierto? El ultrasonido en modo B nos da información anatómica. Aquí está la tiroides, excelente, hermosa, la tráquea, el hígado con el riñón derecho, información anatómica. Sin embargo, el ultrasonido Doppler nos va a dar una información hemodinámica, ¿ok? Nos va a dar esa valiosa herramienta de evaluar cómo está el funcionamiento, cómo está la sangre, cómo están las ondas. Eso es gracias al Doppler, ¿bien? Entonces, ustedes ven esto aquí en color. Estos son los vasos sanguíneos, aquí hay arterias, hay venas, ¿okay? En el parénquima renal, hasta las arcuatas, miren, se logran ver que son las más chiquitas que están en la corteza, y aquí tenemos una arteria, miren qué linda es, con su onda. Entonces, el Doppler nos da información hemodinámica. Ok, entonces esa palabra Doppler que uno escucha y dice, bueno, ¿que de qué se trata? El Doppler lo que se refiere es al cambio de frecuencia de la onda en relación con un observador que envía su onda a un cuerpo que está en movimiento. Como vimos el ejemplo del carro, esa frecuencia va a cambiar porque el ultrasonido envía la onda, pero los glóbulos rojos en movimiento van a chocar con esa onda y van a hacer un cambio de frecuencia. O esa frecuencia la aumentan o esa frecuencia la ponen más lenta. Ese cambio de frecuencia de la onda en relación al observador y el cuerpo en movimiento es lo que se llama Doppler, cambio de frecuencia. Entonces, recordemos que la frecuencia es el número de veces en que un suceso ocurre dentro de un periodo particular de tiempo. ¿Ok? Fíjense, con esas dos ondas, es fácil saber que esta es una onda de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque ocurren más ciclos en un periodo de tiempo. ¿Okay? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muchos ciclos. En cambio, fíjense, es de baja frecuencia. En el mismo periodo de tiempo son pocos ciclos. Entonces, alta frecuencia, baja frecuencia. En el Doppler ocurre cambio de frecuencia. Y ese cambio de frecuencia lo detecta la máquina y nos va a decir el color de ese vaso sanguíneo, nos va a decir la onda, cómo se forma por encima de la línea de base o por debajo, quién se acerca al transductor y quién se aleja. Esto es un ejemplo nuevamente, baja frecuencia, una frecuencia media y alta frecuencia. Estamos bien con las frecuencias, ¿verdad? Con identificarlas. Sí. Sí, ¿verdad? Si les ponen una imagen así, les dicen, ubíqueme alta frecuencia, frecuencia media y baja frecuencia, no tienen problema.
Igual aquí, ¿qué frecuencia sería esta? La moradita. High, alta. Esta es alta, muy bien. Esta, sí, que estas entrarían como una moderada, ya esta va bajando la frecuencia, esta es la más baja de todas, ¿ok? Y por supuesto la amplitud, ya sabemos la distancia que vamos a ver más adelante desde la línea de base hasta el pico o hasta el valle, y nos da como esa fuerza de esa onda, ¿no? Entonces, eh, el cambio Doppler también se llama frecuencia Doppler y es la relación entonces entre el movimiento y esa fuente. Cuando la fuente fija, que es el transductor, envía la onda y ese cuerpo de movimiento choca con esa onda, él va a crear un cambio de frecuencia. Cuando la frecuencia, ese sonido, cuando esa onda que choca se acerca al transductor, va a tener unas características, y cuando esa onda, ese cambio de frecuencia más bien se aleja del transductor, va a tener otras y ya las vamos a ver, fíjense. Creación del cambio de frecuencia. Aquí tenemos el transductor. ¿Ven? Aquí vienen los glóbulos rojos. El transductor envía la onda, la azul. Viene la sangre en movimiento y choca con esa onda azul y regresa una onda que vemos de color rojo. ¿Ustedes ven alguna diferencia entre la azul y la roja? Sí. A ver, ¿qué será? ¿Qué le notan diferente? Es como menos frecuencia el azul y la Ajá, roja es más alta frecuencia. exactamente. Entonces, cuando el ultrasonido manda la onda con una frecuencia determinada que emite el transductor y los glóbulos rojos chocan de frente, porque están chocando de frente con esa onda, la frecuencia que ellos mandan de retorno es distinta, es de alta frecuencia, es de mayor frecuencia. Entonces, esta frecuencia en relación con la frecuencia de retorno es distinta y ese cambio de frecuencia me va a generar ese efecto Doppler. Entonces, cuando la onda choca con los glóbulos rojos que vienen de frente, que se acercan al transductor, esa onda se va a llamar onda positiva y va a ser una onda de mayor frecuencia. Así se genera el cambio. Ahora, este principio físico lo utilizamos para medir la velocidad de la sangre que está en circulación, porque esa es una información muy valiosa que nos da el Doppler. ¿Qué velocidad tiene la sangre? ¿Cuántos centímetros por segundo tiene la carótida, la aorta, la mesentérica, la femoral? Porque gracias a esa información de velocidad nosotros podemos saber si ese paciente tiene esa arteria normal, si estamos en presencia de una estenosis, si estamos en presencia de una oclusión total, de una oclusión parcial, de una trombosis parcial. O sea, la velocidad es súper importante en el Doppler y es la que nos da este efecto Doppler, ¿no? Entonces, el Doppler es utilizado para medir la velocidad de la sangre, ¿okay? El Doppler espectral. Y en este caso, fíjense el cambio Doppler, que es en Hertz, porque estamos hablando de frecuencia. Fíjense la ecuación que es sencilla, es la del Doppler shift, se la tienen que aprender. Es sencilla, es la frecuencia reflejada menos la transmitida, es decir, la roja menos la azul. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí. Ok, entonces pendiente con esto. Doppler shift es igual a la frecuencia reflejada menos la transmitida. Ok, fíjense aquí. Lo mismo, aquí tenemos la ecuación arriba. Vamos con el ejemplo, el primer ejemplo, el A. FR es frecuencia recibida y FT es frecuencia transmitida. Entonces, aquí está el transductor. Vamos con la frecuencia transmitida, tiene esta amplitud. Ok, y aquí está este vaso sanguíneo, chocó la onda y me mandó esta frecuencia. ¿Qué les parecen estas dos frecuencias? Iguales. Son iguales, exactamente. Y como son iguales, se genera el Doppler shift. ¿Hay cambio de frecuencia? No. No, entonces no hay flujo. Si no hay cambio de frecuencia, no hay flujo. ¿Ok? No, nada.
Bien, ahora, vamos aquí. Vamos con la frecuencia transmitida. Aquí vamos con la frecuencia transmitida. Vienen los glóbulos rojos, ¡pac! Chocan y están mandando una frecuencia recibida. ¿Cómo son estas frecuencias? ¿Iguales o distintas? Son distintas. Son distintas. ¿Y quién tiene más alta frecuencia? ¿El azul o la roja? La roja, la recibida. La roja, la recibida. Muy bien, entonces ya sabemos que la frecuencia recibida en este caso es mayor que la transmitida, ¿cierto? Choca de frente. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando enviamos nuestra onda, nuestra frecuencia, perdón, transmitida, pero los glóbulos rojos no se están acercando al transductor, no lo ven de frente, no lo golpean de frente como en el ejemplo anterior, sino que estamos viendo el vaso y los glóbulos rojos se están alejando, es como que nos estamos despidiendo de alguien, le vemos la espalda, se fue, se está alejando. Cuando es así, entonces la frecuencia transmitida, cuando choca con estos eritrocitos que se están alejando, él los ve de atrás, por supuesto la frecuencia recibida, miren cómo es. ¿Qué les parece esa frecuencia recibida con respecto a la transmitida en este caso? Más baja. Es menor. Es menor, es menor. Entonces la frecuencia recibida es menor que la transmitida. ¿Okay? Entonces aquí es una onda negativa y esa onda nos indica, nos procesa el equipo que se está alejando del transductor la sangre que va por este vaso. Y en este ejemplo anterior nos indica que la sangre se está acercando al transductor. Muy bien. Entonces fíjense aquí nuevamente, cuando los glóbulos rojos se mueven hacia el transductor, como ocurre aquí, aquí dice el transductor, se están acercando al transductor, la frecuencia reflejada es mayor que la transmitida. Sin duda, estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. Eso es lo que se llama el Doppler, el shift positivo, ¿ok? Entonces, ¿qué es el Doppler shift positivo, el cambio Doppler positivo? Cuando los glóbulos rojos se acercan al transductor. ¿Por qué? Porque la frecuencia reflejada es mayor que la transmitida. Entonces, la onda o el cambio Doppler se considera positivo. Muy bien. Y lo opuesto, ¿no? Cuando es negativo es cuando las células más bien se alejan del transductor, entonces la reflejada va a ser menor que la transmitida y va a ser un negative Doppler shift. Bien. Ok, vamos a hablar de otro término súper importante, que es el ángulo Doppler, que a veces la gente sufre con el ángulo. Entonces, fíjense. Este concepto es vital y se los van a preguntar y lo van a necesitar siempre y lo van a aprender muy fácil. Si nosotros queremos evaluar la velocidad de la sangre, porque esa es la meta, nuestra velocidad en centímetros sobre segundo, para nosotros saber el 100% de la velocidad, debemos estar con la onda dentro del vaso viendo al glóbulo rojo de frente, que mi ángulo sea cero, que mi ángulo sea cero. Imagínense que están caminando por un túnel y les vienen los glóbulos rojos así de frente y ustedes lo ven. Y ahí pueden leer la velocidad precisa porque les viene de frente. Mando la onda y cuando me regresan el equipo procesa 100% la velocidad. 60 centímetros por segundo, 100, 200 centímetros por segundo, la que sea, porque lo estoy viendo de frente. El ángulo es cero. Ahora, ¿ustedes creen que con el transductor nosotros vamos a lograr esto? Que la onda de ultrasonido choque de frente con los glóbulos rojos. Técnicamente, ¿ustedes creen que es posible? No. Ajá, imagínense, por ejemplo, que vamos a ver la carótida. Mi transductor va aquí, la carótida está así, mi transductor va aquí. Yo puedo, que voy a mandar mis ondas así, y la carótida va así, yo puedo leerla por dentro, de frente. No puedo, ¿verdad? No se puede. Pero lo ideal es esto. Entonces, en cero ángulo es que ustedes van a lograr o se obtiene
el 100% de la certeza de la velocidad verdadera, pero con el Doppler no se puede lograr el ángulo cero. Ya sabemos, ¿verdad? No se puede. ¿Estamos claros con eso? Sí. Se entiende, ¿verdad? Igual la aorta. Tienen la aorta aquí en el abdomen, el transductor va arriba y la aorta está así. Uno no puede meter el transductor por frente de la aorta, o sea, no se puede. Pero desde el punto de vista físico ya sabemos por qué con cero ángulo tienes la lectura del 100% real de la velocidad de ese vaso. ¿Lo podemos lograr con el ultrasonido? No. Por eso no podemos trabajar con el ángulo cero, porque no. Muy bien, sigamos. Aquí está el ejemplo también, ¿no? Fíjense, ustedes están caminando de frente por el vaso sanguíneo, lo cual no se puede lograr, pero es para ejemplificar, los tengo de frente y me vienen hacia mí, yo voy a leer esa velocidad perfecta, ¿ok? Eso es cuando es el ángulo cero y ellos se me están acercando. Pero ¿qué pasa si yo estoy allí, dentro del vaso, pero los eritrocitos se están alejando? Los veo de espalda, se despiden, bye. ¿Qué ángulo será ese? Acuérdense del transportador, ¿se acuerdan? Teníamos 0 aquí y aquí 180. 180, muy bien. Entonces, cuando yo los veo que se alejan, mi ángulo es 180. Ahora, con 180, yo viendo que se alejan, ¿también tengo la real o no? ¿Qué creen? No, no se puede. Sí. ¿Sí o no? A ver, dicen sí, dicen no. Sí, también se Sí, tiene la también. en un valor negativo. Exacto, sí se puede, se obtiene la verdadera, pero un valor negativo porque se están alejando. Pero en los dos ángulos, en 0 y en 180, yo voy a poder tener el 100% de la verdadera velocidad del vaso. ¿Puedo lograr 0 y 180 en la vida real? No. No. Eso es, muy bien. Entonces aquí, bueno, ya vimos esto. Entonces aquí estamos, ¿no? 180, estoy en el vaso, está la onda. Ah, bueno, ellos se están alejando. Bueno, los veo que se alejan. Estoy en 180, pero igual me da la velocidad. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, ya sabemos que nuestro cambio Doppler puede ser positivo o negativo, dependiendo. Si la onda, aquí tenemos el transductor, aquí tenemos los glóbulos rojos, aquí vamos la dirección, ¿no? Vamos a decir, según estoy de frente a mi monitor, la sangre iría de derecha a izquierda. Entonces, tengo el transductor aquí porque esta es la vida real. Yo tengo aquí el vaso, aquí está la piel. Yo no puedo meter el transductor adentro del vaso para lograr el ángulo cero, o sea, imposible. Entonces, yo estoy aquí y veo los glóbulos rojos que mando mi onda y vienen los glóbulos rojos aquí y chocan, ¡pac! Ellos vienen de frente al transductor y envían la onda de retorno, hay un cambio de frecuencia, aumenta la frecuencia, la de retorno es mayor que la enviada y tengo mi deflexión positiva. ¿Okay? Aquí está, esta es mi onda positiva. Fíjense que a medida que el ángulo se va haciendo más, se acerca más, se va haciendo más agudo, se va acercando más, en este caso, si lo tengo aquí, se va acercando más a 90, ¿ok? Supongamos que aquí estamos como en 45, vamos a suponer que aquí es 30. Ya tengo mi onda, mi cambio, pero fíjense la amplitud como baja, ¿no? Aquí la lectura con un ángulo distinto, la amplitud de mi onda positiva baja. Y cuando estoy aquí en 90, ahí ya veremos que no ocurre absolutamente prácticamente nada, porque el ángulo de 90 es el enemigo número 1 del Doppler, y ya vamos a ver por qué. Luego, si yo veo los glóbulos rojos que se alejan, los veo de espalda, que se van, tengo una deflexión, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? Negativa, ¿ok? Fíjense que aquí ya los estoy viendo que se alejan. Cuando los veo que se acercan es positiva, cuando los veo que se alejan entonces es negativa. Bien. Dos conceptos importantes antes de continuar con el Doppler es speed y velocity. El speed es solamente la magnitud. La magnitud nos indica la distancia
que en este caso los glóbulos rojos se mueven en un segundo y es reportado en centímetros sobre segundo, ¿ok? O cualquier medida de distancia sobre tiempo, kilómetros, metros. Entonces, la speed es solamente la magnitud, la distancia que recorre los glóbulos rojos en un segundo. Solamente distancia. Pero velocidad es la magnitud más la dirección, es decir, es la distancia más la dirección. Aquí tenemos, por ejemplo, que nos indicaría si va al norte, por ejemplo, un carro nos daría la magnitud, que es la distancia, y hacia dónde se dirige. Entonces, fíjense, en el speed, que solamente es magnitud, qué tan rápido estás viajando. Entonces, este carro está viajando a un speed de 20 metros por segundo, ¿ok? O 20 millas por segundo, en este caso metros, ¿ok? Pero cuando es velocidad, hay un micrófono abierto, el de Joel. Joel, tienes el micrófono abierto. Entonces, cuando hablamos de velocidad, es cuando decimos, este carro va viajando a 20 metros por segundo hacia el este, ¿ok? Entonces, speed solamente es magnitud, es la distancia, pero la velocidad nos da la dirección y la magnitud y dirección, ¿ok? Pendiente porque estos dos concepticos se los preguntan. O sea, acuérdense del ejemplo del carro. Muy bien, entonces continuemos aquí. El Doppler tiene una ecuación que se las van a preguntar y ustedes la van a entender y se la van a aprender. El cambio Doppler es 2 veces la velocidad de la sangre por la frecuencia del transductor por el coseno del ángulo entre la velocidad de propagación. La unidad es Hertz versus centímetros por segundo. Entonces, fíjense, tiene sentido porque nosotros para el cambio Doppler necesitamos saber la velocidad de la sangre, la frecuencia del transductor y el coseno del ángulo en el cual está en la onda de ultrasonido está chocando con ese vaso. Entre la velocidad de propagación, que generalmente es estándar, la que ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese número 2? Que se lo van a preguntar. El número 2 significa que hay dos frecuencias, por eso está el 2. Está la frecuencia, ¿cuál? ¿Cuál es la primera frecuencia? La transmitida. ¿Y la segunda? Excelente, excelente. Entonces, eso es lo que significa el número 2 en la ecuación Doppler. El 2 es porque hay dos frecuencias, la transmitida y la recibida. Bien, fíjense, aquí lo vamos a reforzar. ¿Por qué hay un 2 en la ecuación Doppler? El 2 representa el hecho de que realmente hay dos cambios de frecuencia, dos Doppler shift durante el examen. Tenemos el primero que ocurre cuando la onda sale del transductor y choca con las células en movimiento. Ese movimiento de la sangre recibe esa onda y ya al recibirla, él va a generar entonces una segunda onda que es la de reflexión, el eco de retorno al transductor. Y esa segunda onda va a recibir el transductor para formar pues la imagen, y esa segunda onda es por la que regresan los glóbulos rojos al recibir la primera onda. Entonces, por eso tenemos el número 2 en la ecuación Doppler. ¿Vamos bien por aquí? Entonces, pregunta de examen segurísimo. Y es fácil. Muy bien. El equipo de ultrasonido pues procesa toda esta información de frecuencia y la ecuación Doppler y hace todos sus cálculos y nos permite ver esto. ¿Ven? Nuestro monitor perfecto, el espectro, el color, todo. Todo eso lo procesa el equipo desde la data de frecuencia y de ahí se deriva la velocidad también, ¿no? Que nos va a reportar qué velocidad tiene en este caso esa arteria, ¿ok?
¿Cuál es la relación que existe entre la velocidad de la sangre y el cambio Doppler? Entonces, bueno, el cambio Doppler está directamente relacionado con la velocidad de las células. Mientras más rápido sea la velocidad, mayor va a ser el cambio Doppler. Cuando la velocidad se divide o a la mitad, el cambio Doppler, el shift, también es dividido. Entonces ya son directamente proporcionales.